El día de hoy vamos a buscar terminar la primera epístola de Pedro. Nos queda ya solo la segunda parte del capítulo 5. Así que, como acostumbramos, entreguémosle este tiempo en manos al Señor. Los invito a que oremos. Padre, te damos gracias por Sí, la vida que Señor. nos has dado, porque ahora te podemos llamar Padre, porque en su momento creímos en Cristo, lo recibimos y nos diste el derecho de ser hechos tus hijos. Te damos gracias por todo eso, por el perdón de pecados y la vida eterna. Te damos gracias por la oportunidad de seguir estudiando tu palabra, aprendiendo más acerca de ti, pero también de la manera como tú quieres que vivamos la vida. Así que ponemos en tus manos este tiempo, como siempre, recordando a aquellos que están en una situación de dificultad, algunos problemas que tienen problemas de salud, habrá otros que tienen problemas financieros o personales, o duelo como la familia de Víctor Hugo. Padre, te damos gracias porque tú estás presente, tú nos cuidas, tú tienes cuidado de nosotros. Así que según tu plan para cada persona y familia, cumple tu propósito en cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como dijimos, estaremos entonces en el capítulo 5, versículos 6 al 14. En la semana anterior habíamos terminado el capítulo 5 y dice, perdón, el capítulo 5 no, el versículo 5 del capítulo 5 que dice, asimismo ustedes, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Ahí fue donde habíamos terminado la última sesión. No leímos la segunda parte que decía, y revístanse todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Comentamos en esa oportunidad la primera parte acerca de los jóvenes, que Pedro recomendaba que tuvieran una actitud de sujeción, sumisión, como ya habíamos visto en otros casos con los amos, el matrimonio, etcétera, ¿verdad? Hacia las autoridades, una actitud de sumisión, y en este caso era para las autoridades internas de la iglesia, ¿verdad? Pero en el mismo último versículo 5 Pedro pide que lo que nos debe caracterizar como creyentes es la humildad unos a otros. Vuelvo a repetir, lo he mencionado otras veces, cuando ustedes encuentren esa frase unos a otros, que hay múltiples versículos que la tienen, van a encontrar una palabra que dice aleilos. Así que eso es en griego, por supuesto, y cada vez que dice aleilos, lo traducen como unos a otros, o sea, mandatos o responsabilidades que cumplimos mutuamente entre los creyentes. Nos dice el mismo versículo que Dios se opone a los soberbios, pero su gracia es para con los humildes. O sea que nos está pidiendo una actitud de humildad unos para con otros y nos aclara que si alguien es soberbio, Dios se opone a eso. Pero su gracia está con aquellos que viven en humildad. Un pequeño comentario antes de entrar al pasaje de hoy, buscando ampliar el sentido de la palabra humildad. Me fui al diccionario de la lengua española y ahí da una idea más o menos acertada, pero también presenta una acepción como de una situación, llamémosle, de inferioridad. Ese no es el sentido que tiene la palabra humildad en la Biblia. Y me recordé del pasaje aquel donde Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados. Y él dice de sí mismo, porque yo soy manso y humilde. Y me puse a buscar qué había de información de la humildad y me encontré con algo que no lo había visto de esa manera. Dice que la humildad de Jesús se caracterizó
porque él podía relacionarse con personas que estaban en una condición, llamémosle, inferior a la de él como de Dios. O sea, él podía relacionarse con nosotros. Él estuvo dispuesto a hacer ese trabajo. Yo no había visto ese aspecto de la humildad de Jesús, que él siendo Dios, tiene contacto con nosotros. Y hubo otro aspecto que dice que Jesús también, siendo Dios, una de las características de su humildad es que también se puede relacionar con los que están lejos y con los pecadores. Y entonces me llevó al pasaje donde llama a Zaqueo y que lo invita a comer a su casa. Zaqueo era un publicano, una persona de mala reputación en Israel, y además ahí llegan otros de sus amigos y personas de otro tipo, y lo critican porque está comiendo con gente que no es de buena reputación, conocidos como pecadores. Pero eso era lo que hacía que Jesús fuera humilde, que estaba dispuesto para rescatarlos a relacionarse con personas que no eran las mejores de la sociedad. Ahora, cuando pensemos en nosotros es interesante, ¿verdad? Si podemos nosotros reproducir esa característica o cualidad del Señor Jesús. Continuemos. En el 6, que ya es el pasaje de hoy, Pedro dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. El acercamiento a Dios debe ser con una actitud de sumisión. Cuando Pedro habla de que nos humillemos, está bien, me acerco al Señor con una actitud de sumisión. Ya vimos que Él se opone a los altivos, ¿verdad? Eh, yo no me puedo acercar a Dios con una actitud de orgullo, ¿verdad? Yo soy una persona muy importante y vengo a mi relación con Dios. No, no es esa la manera. Tenemos que ir en una actitud de sumisión, reconociendo su grandeza por un lado y reconociendo por el otro lado mi bajeza. O sea, ¿quién soy yo, verdad? Ahora, cuando yo reconozco mi bajeza, no quiere decir que carezca de valor. Sencillamente solo que entiendo la posición de Dios y entiendo cuál es mi posición. Dice que nos humillemos bajo su poderosa mano. Como ustedes sabrán, no me recuerdo si aquí lo platicamos, no, no fue aquí, fue en otra clase, del concepto que los mormones tienen de Dios. Si ustedes leen la teología mormona, Dios el Padre tiene una figura humana, ¿verdad? Tiene un cuerpo humano físico. Pero si ustedes se recuerdan el diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana, Él le dijo, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu. O sea, Dios no posee un cuerpo físico, Dios es espíritu. Ahora, Pedro está diciendo que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que entender que esa expresión es un antropomorfismo. Esto es una figura literaria que expresa las distintas cualidades de Dios usando partes del cuerpo humano. Así que se habla del rostro de Dios. Allá con Moisés le dijo, solo vas a ver mi espalda, ¿verdad? Entonces, cuando en la Biblia vemos esas expresiones, son antropomorfismos que nos ayudan a entender algún mensaje que quiere darnos Dios y se utilizan las partes del cuerpo humano. Ok, en este caso, ¿qué nos está diciendo bajo la poderosa mano de Dios? Esto nos está diciendo que Dios es poderoso, que su dominio es inigualable, pero es un Dios que rescata. ¿Y de dónde se sale lo de que rescata? Porque allá cuando sacó al pueblo de Israel, se usa la figura esta que fueron rescatados bajo la poderosa mano de Dios. Así que lo que está diciendo Pedro aquí es que nos humillamos delante de un Dios que es un Dios rescatador. Y recuérdense que estamos en un contexto que los que están estudiando, leyendo la epístola de Pedro, están viviendo
persecución. Así que les cae de perlas esta imagen. Así que en medio de tiempo de persecución, cuando dice que el Señor va a actuar a su debido tiempo, hay esperanza de exaltación. Esa exaltación puede ser en esta vida o puede ser en el reino futuro. Pero a estos creyentes que estaban sufriendo en la cultura greco-romana, rechazo y persecución, les está dando Pedro esperanza, esperanza de liberación. Dice que esto va a ser a su debido tiempo. Cuando ustedes van al lenguaje original, y vuelvo a insistir que yo no soy experto, yo tengo que consultar fuentes para eso, la palabra que aparece ahí que traducen como debido tiempo es la palabra kairos. Ahí en el texto bíblico solo dice kairos, no dice debido kairos, sino dice kairos, y kairos se traduce como tiempo. Pero ¿por qué pusieron debido? Ah, vamos a ver. En griego hay dos palabras que se pueden traducir con la palabra tiempo en español. Esas dos palabras son cronos, que a usted le suena porque de ahí viene cronología, ¿verdad? De cronos. Y la otra palabra es kairos. Bueno, veamos las dos. La diferencia bíblica entre cronos y kairos radica en que cronos es el tiempo lineal y cuantitativo, medido en segundos, horas, etcétera. O sea, cuando usted encuentra la palabra cronos, se refiere al tiempo, los meses, los días, las horas, los minutos, los segundos. Pero si usted encuentra la palabra kairos, entonces nos va a transmitir que es un tiempo cualitativo y oportuno, el momento perfecto de Dios para una acción o evento. Así que en este versículo, cuando dice que Dios va a hacer su obra de exaltación a su debido tiempo, es porque está usando la palabra kairos. Mientras que cronos es el tiempo secuencial que rige nuestra vida. Yo el mes pasado cumplí 70 años en tiempo cronos, ¿verdad? Kairos es el tiempo divino, significativo y cualitativo que no se mide con el reloj, sino se mide con el propósito que Dios tiene para su creación y para nuestras vidas. Solo que se nos quede eso, ¿verdad? Dos tiempos. ¿Cuándo va a pasar algo? Y estamos a la expectativa en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, cuando Dios lo considere oportuno, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer mañana? Yo a las 9 tengo que trabajar. Ah, eso es el cronos, el tiempo usual, humano y normal. Algunas imágenes y lo que pasa es que cuando ustedes ven la palabra que es traducida como ansiedad, habla de que es una situación, dentro de otras explicaciones que hay, en donde cuando uno está en ansiedad, uno se siente como que lo están jalando de todas partes, ¿verdad? Y eso se define como ansiedad, se siente uno que me jalan por todos lados para una y otra dirección, ¿verdad? En ese estado estresante. Aquí conseguí una imagen solo para ilustrarlo y es una mujer no por dedicatoria, sino porque fue la que más se parecía a la idea, pero también los hombres lo pueden ver. Ahí ustedes van a ver los dibujitos, van a ver que hay flechitas que van para afuera, porque la ansiedad precisamente es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Esa es definición de diccionario, ¿verdad? Del diccionario de la lengua española. Pero a su derecha tengo el significado que dan algunos estudiosos de griego. Dice que la ansiedad es una situación en que se siente uno jalado en distintas direcciones. Yo supongo que aquí todos los que estamos en este estudio hemos vivido ansiedad. El problema de la ansiedad es que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos tiene ansioso, me explico. Hay múltiples cosas que cubren nuestros pensamientos y no tenemos paz, estamos inquietos. Ahí dice, es un estado de agitación o inquietud o zozobra, como que se está hundiendo un barco, ¿verdad? Del ánimo. Bueno, todo lo vimos. La ansiedad se puede desencadenar por situaciones a veces económicas,
presiones de trabajo, presiones de estudio, situaciones de enfermedad. Eh, Platicamos antes de empezar el estudio con Sandrita que el lunes pasado que cancelé el estudio fue porque tenía que hacerme un chequeo gastrointestinal y empieza uno con un purgante prácticamente un día antes. Y resulta que ya que les había dicho que no había estudio, me llamaron para avisarme que me cancelaban la cita y me la movieron para el jueves. Ahora, experimenté ansiedad. Según yo estaba tranquilo, el procedimiento, pues se supone que no tiene mayor riesgo ni nada. Pero yo el lunes estaba ansioso, a tal punto que hasta me temblaba un poco la mano, ¿verdad? Y yo estaba trabajando, tuve que poner un doble esfuerzo. Ya cuando me avisaron que se cambiaba, ya me relajé un poco y entonces ya lo trasladé para 2 días después el estrés. Pero aquí nos está diciendo, el consejo de Pedro es que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios. El término ansiedad que aparece aquí es el mismo que aparece en Filipenses 4:6, cuando Pablo dice a los filipenses, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Entonces, es la misma palabra. Los dos, Pedro y Pablo, nos están diciendo lo mismo. Pablo dice, no estén afanosos. Y Pedro nos dice, echen su ansiedad, su afán, échenlo en las manos, pónganse en las manos, en la carga a Dios, ¿verdad? Ahora, eh, ¿cómo echo mi ansiedad sobre Dios? Anoto aquí al final, expresándola, o sea, diciéndoselo. O sea, en Filipenses dice Pablo, por nada estéis ansiosos o afanosos, sino que en vez de eso, presenten sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará o cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje en la práctica a veces se me olvida y cuando me doy cuenta que estoy ansioso, lo pongo en práctica. Comparto mis inquietudes con el Señor. El día que me hicieron el examen, le ponen a uno sedación y todo, ¿verdad? Y pueden pasar mil cosas. Lo que es, bueno, Señor, estoy en, estoy en tus manos. Cada cosa que todos vivamos, que nos producen ansiedad o estrés, tenemos la cercanía y la confianza de acercarnos a Dios y ponerle en sus manos todas estas cosas que nos afectan. No me alcanza la plata para terminar. Bueno, estamos empezando el mes, espero que a estas alturas no me diga que no le alcanza porque está empezando, pero tengo limitaciones, hay inseguridad en mi trabajo, en la ruta que debo de tomar tiene ciertos peligros, hay un montón de cosas, ¿verdad? Nos dice Pedro, echen su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado sobre ustedes. Sigamos. Nos da otra recomendación. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Miren, cuando nos dice sean sobrios, nos está diciendo sean templados, moderados, no anden en exceso. Sean sobrios quiere decir ejerciten autocontrol y nos agrega que salimos antes de que empezara el evento, salimos a dar un paseo y queríamos ir a una playa, le pedí al Uber que me para llevar y resulta, no sé qué pasó, nos dejó en el centro, un pueblito, ¿verdad? Tuvimos que echarnos la caminata algo larga para llegar a la playa, pero en el camino vi gente vagabunda, ¿verdad? Entonces, no le preguntaba a mi esposa si ella se percató, pero yo sí iba ojo a la izquierda y a la derecha, viendo quién venía atrás y todo lo demás, porque estaba en un país extranjero
y eran vagabundos, ¿verdad? Por lo menos los de aquí de Guate ya los conozco cuando voy al centro, pero ahí no, ¿verdad? Entonces, y me pasé todo el camino cuidando y viendo, así como dice aquí, alerta, ¿verdad? Y sobrio, concentrado. Y está porque tenía que cuidar a mi esposa y a los dos, ¿verdad? Bueno, lo que nos está haciendo Pedro es que así debemos de vivir la vida, debemos de estar alerta, sobrios, porque estamos en un mundo hostil, un mundo donde potencialmente hay persecución. Quizás nosotros no la vivimos como en otros países, pero aún así vivimos en un mundo que puede haber peligro. Entonces debemos de andar alerta, avisados, ¿verdad? Recuérdense que hay un enemigo, un adversario, dice que es el diablo, que está al acecho, dice que está como un león rugiente viendo a quien devora. Este enemigo está en la búsqueda del mejor momento para hacernos tropezar. Y si puede, destruirnos. Y no necesariamente, aunque podría ser físicamente, fundamentalmente lo que busca Satanás es anularnos espiritualmente, ¿verdad? El día de ayer domingo, para los que tuvieron la oportunidad de estar en la iglesia, eh, tomé el ejemplo de un pastor que cometió una imprudencia moral cuando tenía 20 años con una patojita de 12. No hubo violación, solamente que fue un trato muy íntimo, no propio de un patojo de 20 con una niña de 12, ¿verdad? Y resulta que esa situación le explotó ahorita llegando al 2020 y pasaditos, salió a luz, presentaron una demanda ante el juzgado, lo declararon culpable, él mismo lo reconoció, estaba arrepentido y por eso le dieron una condena menor. Pero pensando ahora con el estudio dije, oh, qué bárbaro, imagínense. Después del 82, casi 40 años después, le explotó la bomba a este hermano en la fe y considero que este pastor es hermano en la fe, pero le votó su ministerio, tuvo que renunciar a la iglesia. Les comenté que el hijo que iba a ser el que lo iba a suceder, ya mejor se abstuvo por la situación, ¿verdad? Vivió la vergüenza con su esposa y sus hijos. Entonces, por eso le digo, Satanás anda viendo por dónde nos agarra y en el momento menos pensado nos mete el golpezón para botarnos espiritualmente, eso quiere decir anular nuestro testimonio o ministerio. ¿Mm? Entonces tenemos que estar alerta, cuidando de las decisiones, de los lugares donde vamos, las personas con las que estamos, porque si no, en cualquier momento nos cae el zarpazo del enemigo. Así que, dice Pedro, resistan al tal, o sea, a Satanás, estando firmes en la fe. Ahí nos da la clave de cómo uno trabaja con Satanás. Dice, resístanlo. ¿Cómo? Estando firmes en la fe. Pero deben saber algo, que lo mismo que a ustedes les está pasando, estos sufrimientos que puedan estar viviendo, le pasan también a otros hermanos en otras partes del mundo. La manera de enfrentar a Satanás es manteniendo nuestro caminar sustentados en la fe. Esto es en la palabra de Dios. ¿Se recuerda usted cómo intentó hacer fracasar Satanás a Jesús cuando él estaba en ese tiempo de ayuno? Di que las piedras, tienes hambre, ¿verdad? Tú puedes ordenar que esas piedras se conviertan en pan. Luego le dijo, si me adoras, te doy todos los reinos del mundo. Y después le dijo, si te tiras de esta altura, la palabra dice que mandará a los ángeles para que no tropiece tu pie. Y en las tres oportunidades, ¿cómo resistió Jesús? Citando la palabra de Dios. Para todo lo que lo tentó Jesús, pero lo tentó Satanás a Jesús. La respuesta de Jesús fue con la palabra. Nosotros vamos a resistir, obviamente, con la palabra. Quiere ejemplos, ¿verdad? Miren, vamos a ver. Viene su cliente, si usted tiene negocio, y le dice, pero mire, yo no necesito factura porque no se moleste conmigo. Eso sí, no me va a cobrar el IVA, ¿verdad?
Ok, usted dice, ah, qué buena onda, ¿va? Pero no. Usted va a decir que a Dios le gusta la balanza correcta, que tenemos que cumplir nuestra responsabilidad con las autoridades, no debiendo nada a nadie. Entonces mi responsabilidad es dar la factura. ¿M? Usted no la da, ¿y dónde se aprovecha Satanás después? Le va a caer la SAT, ¿verdad? Y lo van a fastidiar porque evadió al fisco, solo por ponerle un ejemplo. MacArthur hace un comentario y lo traigo acá porque los que tienen contacto con otro tipo de iglesias tal vez han oído esto. Dice MacArthur, respecto a esto de que resistir al diablo, ¿verdad? Contrario a lo que algunos enseñan, la Biblia en ninguna parte manda a los creyentes atacar al diablo o a los demonios con oraciones o fórmulas, ni a atar al diablo. Ojo, no sé si usted ha oído, yo hace muchos años fui a dirigir una campaña evangelística a Sololá y tuve contacto con un pastor de una iglesia y él tenía en su cuartito en el patio, ¿verdad? Donde me contó que él se retiraba a veces solo porque iba a batallar contra Satanás y se iba ahí para orar y para reprenderlo, ¿verdad? Tenía esa ahí y usted ha oído a otros que hacen eso. MacArthur dice, eso no es la manera de resistir a Satanás, ¿verdad? No tenemos ninguna instrucción en la Biblia de que hagamos eso, o eso dicen de atar al diablo. Dice, quienes neciamente participan en inútiles esfuerzos de hablarle a Satanás, y recuérdense que nosotros a quien le tenemos que hablar es a Dios, no hablarle a Satanás, ¿verdad? Y hay muchos hermanitos que se ponen a reprender, te reprendo, ¿verdad? Y no estamos llamados a eso. De todos modos, se van a juntar tres hermanos en tres lugares distintos a reprender a Satanás. Recuérdense que Satanás no es omnipresente, él solo puede estar en un lugar a la vez. Lo que tiene son demonios, ¿verdad? Pero no es omnipresente. Bueno, se ponen a ordenarlo, a rechazarlo, a él o a otros demonios que están confundidos. Y estos hermanos están confundidos y equivocados en cuanto a sus poderes como cristianos. Los santos no son apóstoles, los que recibieron la autoridad de sujetar demonios y todo cuando Jesús estuvo, fueron los apóstoles. Nosotros no. Esta es una cita de Apocalipsis, que también cita el mismo MacArthur. Y dice, solo el mismo Cristo enviando a un ángel santo y poderoso puede atar a Satanás. Y aquí miren, es interesante. Cómo hay hermanos ahí que se ponen a batallar en oración con Satanás, ¿verdad? Y mire lo que dice Apocalipsis. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Imagínense que Jesús delegue un ángel obviamente poderoso, dice a un ángel santo y poderoso para capturar a Satanás y meterlo durante un periodo de 1000 años, tenerlo apresado. ¿Y va a creer usted que un creyente va a ponerse a pelear con Satanás? No, esa es una locura. Bueno, eso tiene que ver ahí con el hecho de resistir al diablo. Es por medio de vivir una vida de fe basada en la palabra de Dios. Agrega Pedro en este pasaje que las contrariedades que experimentan sus lectores, lo dije hace un momento, no son exclusivas de ellos, sino que lo mismo le pasa a los demás creyentes en distintas partes del mundo. Y entonces agrega, y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda la gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Cuando hayan padecido por un poco de tiempo, ¿no recuerda lo que dijo Jesús allá en Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción. O sea que no es sorpresa que haya padecimiento, el Señor Jesús lo anunció. Lo bueno que nos dice aquí Pedro es que eso es por un tiempo limitado.
Cuando uno va al texto griego, es curioso que ahí no dice tiempo limitado, no dice tiempo, solo dice oligo. Oligo quiere decir poco. Y por contexto es que los traductores pusieron poco tiempo. Pero la buena noticia es que los padecimientos, dice ahí que van a ser por poco tiempo. Dios utiliza estos padecimientos para madurarnos en la fe y así concluirá su objetivo de, y voy a usar unos sinónimos aquí, de perfeccionarnos, o sea, hacernos aptos, de afirmarnos, darnos seguridad, seguridad en nuestra vida, fortalecernos, nos da firmeza ante el rechazo y establecernos nos deja bien fundados. Y ya con todo esto viene Pedro y expresa, a él sea el dominio por los siglos de los siglos. Viendo que no estamos abandonados a nuestra suerte, sino que estamos bajo el cuidado y propósito continuo del Señor para nuestra vida, expresa esta doxología. La doxología es una acción de alabanza y de gloria y exaltación, y dice, a Él sea el dominio, poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces llegamos al final de la epístola con una despedida. 5:12. Les he escrito brevemente por medio de Silas, así dice la versión Reina Valera 2015, dice Silas, pero si ustedes van a la Reina Valera 1960 o a LNBLA, dice Silvano. Los estudiosos nos indican que este Silvano, eso es lo que dice el manuscrito, es el mismo Silas que fue el compañero de Pablo, que estuvo allá preso en Filipos, en la cárcel. Es el mismo Silas que ahora está acompañando a Pedro. Y dice que a este Silas él lo considera un hermano fiel para exhortar y testificar que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Silas funcionó aquí como amanuense. Definición de amanuense dice persona que tiene el oficio de escribir a mano, copiando o poniendo ahí en tiempo escritos ajenos o escribiendo lo que se le dicta. Se considera que la carta la escribió Silas o Silvano, se la dictó Pedro, por supuesto, ¿verdad? Así que funcionó como amanuense. El versículo 14. Les saluda la iglesia, en verde coloco comunidad, así lo traduce la NBI, y la NBLA es la que está. Así son tres traducciones, iglesia, comunidad o la que está. El texto griego no tiene la palabra iglesia en un buen número de manuscritos, solo dice ella o la que está, ¿verdad? Por contexto le agregarán la palabra iglesia. Le saluda la iglesia que está en Babilonia, elegidamente juntamente con ustedes y también Marcos, mi hijo. Aquí han habido una serie de variantes de traducción. Algunos pensaron que podía ser la esposa de Pedro, pero no hay evidencia de eso, de que se refiere a la que estaba. Y luego cuando dice Marcos, mi hijo, que fuera el hijo de Pedro, pero ya averiguando un poco más, se refiere a la iglesia que está en una ciudad. Va, uno, dos. Este Marcos, que lo llama su hijo, es su hijo espiritual. Es Juan Marcos. Es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. Y es el mismo Marcos que era sobrino de Bernabé, compañero de viaje de Pablo, que durante el primer viaje se rajó y se regresó, ¿verdad? Y que después Pablo no quiso que los acompañara y pararon dividiéndose con Bernabé. Es el mismo Marcos que allá en segunda de Timoteo le dice Pablo a Timoteo, y mándame a Marcos porque me es muy útil, ¿verdad? Ya había habido madurez y ya estaban en buena relación. Muy bien. Si van de Estuardo por acá, al final del estudio nos vamos a agarrar a golpes. No, no es cierto. Lo que pasa es que hemos platicado con aquel de este tema, ¿verdad? Eh, Algunos intérpretes indican que Babilonia, ahí está Estuardo, ¿ah?
Algunos intérpretes dicen que esta Babilonia es un nombre, llamémosle enclave, y que se están refiriendo a Roma, ¿verdad? Pero como en esos días había persecución, para no darle color a los creyentes de Roma, no usó la palabra. Entonces algunos dicen que Pablo está refiriéndose a la iglesia que está ubicada en Roma. Y otros dicen que Pedro, perdón, dije Pablo, es Pedro, que Pedro estaba en una ciudad, no la original Babilonia, pero sí por el sector que todavía tenía el nombre de Babilonia, porque la mera Babilonia de Nabucodonosor, esa fue destruida plenamente por los sucesores de Alejandro Magno, pero había quedado otra ciudad por ahí y entonces algunos dicen que ahí estaba Pedro. Al final, no altera el contenido de la carta, pero solo mencionamos esto para que estemos eh, educados con un poco de más de información. Y termina entonces diciendo, salúdense unos a otros con un beso. La palabra que aparece en otra versión es un ósculo. Un ósculo es un beso de respeto o afecto. Y se despide diciendo, la paz sea con todos ustedes que están en Cristo, ¿verdad? Allá en la iglesia nos saludamos de beso, hombres y mujeres, pero entre los hombres no nos damos beso por nuestra cultura, ¿verdad? Pero hay otros lugares, los argentinos, los chilenos, los italianos, ¿verdad? Esos culturalmente se saludan de beso. Entonces, y ahí pues era parte de la costumbre de saludarse de esa manera. Bueno, hermanos, si quieren, sintetizamos y es Dios nos cuida. Dios tiene un plan para nuestra vida, nos quiere madurar, dar crecimiento en medio de padecimientos, pero tenemos la gran ventaja que podemos poner en sus manos todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que no nos olvidemos, cuando pasamos por ansiedad, estrés, necesidad, pena, dolor, lo que sea, el Señor está presto para escucharnos y resolver. Como dice Filipenses, nos va a dar paz en nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Así que llegamos hasta acá. Deseamos que descansen